Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes en la segunda parte de la clase de trastorno depresivo mayor. Soy el doctor Alfredo Cuellar Barbosa. Ya me presenté en la primera clase. Como mi especialidad son los trastornos del ánimo, me toca estar hablando con ustedes de estos temas. En la primera clase hablamos de las características clínicas y epidemiológicas de la depresión mayor, espero hayan quedado claras. A continuación vamos a hablar de las bases biológicas de la depresión y del tratamiento, y como es crítico para mí que ustedes se sientan cómodos de tratar a una persona con trastorno depresivo mayor, me encantaría que pongan mucha atención a esta clase. Primero, en cuanto a etiopatología, como pueden ver en esta diapositiva, existen diferentes bases de acuerdo a investigación que pueden explicar el origen de la depresión mayor. De acuerdo a sus subtipos, las bases cambian, es decir, no es lo mismo la biología de una depresión atípica que de una más melancólica, o definitivamente la depresión de hormonas en una depresión postparto es biológicamente característica. Sin embargo, lo que vamos a hablar en adelante son generalidades de las bases biológicas de la depresión mayor. En medicina nosotros podemos dividir a las enfermedades en dos grandes grupos: los grupos de enfermedades que son predominantemente ambientales y las que son predominantemente genéticas. Sin embargo, esta es una división artificial, ya que la mayoría de las enfermedades tienen aspectos ambientales y aspectos genéticos. Pero es una división importante ya que nos ayuda a entender intervención. Es decir, clínicamente hablando, si nosotros sabemos que una enfermedad es predominantemente ambiental, sabremos que hay cosas que podemos cambiar en el estilo de vida del sujeto que lo pueden hacer sentir mejor. Mientras que enfermedades que son altamente genéticas nos hablan de que van a ser muy transmisibles entre miembros de la misma familia y además van a requerir usualmente intervenciones biológicas más importantes. En esta imagen que van a ver de nuevo en la clase de trastorno bipolar podemos ver cómo la depresión mayor, siguiendo el eje X, es altamente prevalente. Sin embargo, siguiendo el eje Y, no es precisamente la enfermedad más hereditaria psiquiátricamente hablando. Ahí la pueden ver en rojo, dice MDD, en rojo porque la calidad de evidencia en esas alturas no era tan buena, pero eso ha cambiado desde el 2012 y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En contraste, vemos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, SCZ y BIP, tienen una heredabilidad mucho más alta y son significativamente menos prevalentes. Las enfermedades psiquiátricas, con excepciones contadas, son predominantemente poligenéticas, y esto quiere decir que provienen de un riesgo conferido de la interacción de múltiples variantes comunes. Es decir, si ustedes tienen polimorfismos únicos, uno o dos, esto no va a generar una enfermedad. Necesitan cientos o miles de interacciones entre polimorfismos comunes que generan al final la enfermedad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces la gente piensa que vamos a encontrar el gen de la depresión, el gen de la esquizofrenia, el gen del trastorno bipolar. Y la mayoría del riesgo genético de nuestras enfermedades, así como de la mayoría de las enfermedades complejas en medicina, proviene no de un gen ni de una variante, sino de múltiples variantes. Existen excepciones y lo vamos a ver en trastorno bipolar, pero predominantemente son poligénicas. ¿Y esto qué es? Que cuando comparamos el DNA de pacientes, como ven en la imagen, contra el de controles, hacemos una gráfica y vemos qué variantes son significativamente distintas entre pacientes y no pacientes. Tenemos que atravesar un umbral muy exigente, que es arriba de 10 a la menos 8, o más bien menor de 10 a la menos 8, para poder decir que una variante está significativamente asociada a una enfermedad. Tomar en cuenta una de estas variantes no nos va a dar riesgo de la enfermedad, tendríamos que tener múltiples. Por lo tanto,
todas esas pruebas genéticas, y aquí es donde está la utilidad clínica de saber esto, que nos estudian 30 variantes, 40, etcétera, y nos dicen, nos reportan que por tener esa variante vamos a tener depresión mayor o vamos a tener trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera, están erradas. Necesitaríamos múltiples variantes y hacer cálculos muy complejos para poder determinar el verdadero riesgo que está conferido por estas variantes. Además, actualmente en la ciencia no tenemos el completo conocimiento de la arquitectura genética de nuestras enfermedades. Vemos ahí, publicado recientemente en Nature Genetics por el Consorcio Genómico Psiquiátrico, que existen más de 40 variantes ya demostradas de riesgo para depresión mayor y aún así nos faltan muchas más por descubrir. Sin embargo, este es solamente el 40% de la enfermedad. El 60% restante viene, como les decía hace rato, de interacciones con el medio ambiente, es decir, estrés crónico, malos hábitos de alimentación, sobrepeso y más cosas que vamos a ver en adelante. Importante mensaje, y a los pacientes les encanta esto, así es que es importante que como médicos lo sepan. Existen también efectos que son más allá de la genética, que pueden ser proteómicos, epigenéticos, metabolómicos, etcétera, que influyen en ese riesgo genético que hay sobre la enfermedad. Por ejemplo, vemos allí la comparación de un pobre maternaje con un buen maternaje en un modelo de ratas, y vemos cómo en el pobre maternaje hay una metilación de un gen, es decir, se bloquea un gen que usualmente favorecería que haya menos esteroides, y esto quiere decir menos neurotoxicidad ante efectos de estrés sobre esa cría. Mientras que ante buen maternaje no existe esa metilación y el gen se expresa de manera correcta, de manera que los corticosteroides se expresan y bloquean de manera correcta, y esto lleva a una regulación adecuada de los sistemas de estrés. Eso quiere decir que no va a existir neurotoxicidad, vamos a tener una elevación sana de corticosteroides y luego un bloqueo sano, como debe ser en este ciclo. Y lo mismo vemos cuando damos estrés crónico a ratones en maduración, en desarrollo, y vemos cómo podemos hacer cambios epigenéticos a niveles del núcleo accumbens o de hipocampo y hacer al ratoncito menos o más resiliente. Clásicamente, si ustedes le preguntan a alguien allá afuera, incluso a un médico, cuál es la base biológica de la depresión mayor, la gente les va a decir que es una depresión de monoaminas. Y aquí podemos ver en la imagen una clásica sinapsis en una neurona monoaminérgica, y la mayoría de la gente les va a decir, como los antidepresivos actúan aquí, ya sea bloqueando la recaptura o favoreciendo la disminución de receptores posinápticos, etcétera, la sobreexpresión, entonces seguramente es una enfermedad secundaria a falta de monoaminas. Y motivo de premio Nobel, ya 30 años de haber sido descubierta la fluoxetina, nos diría que esta teoría es cierta y provocaría el boom de los inhibidores de la recaptura de serotonina en la medicina. Sin embargo, no necesariamente la cura tiene que ver con el origen de la enfermedad. Y actualmente sabemos que la biología de la depresión mayor va mucho más allá de la depresión de monoaminas o disfunción de vías monoaminérgicas. Y las tres principales teorías actuales, que son mejor demostradas en ciertos subtipos de depresión, como les decía al principio, son tres: la alteración en ejes de estrés, la alteración en manejo de la inflamación y finalmente las anormalidades de neurogénesis, neurodesarrollo, sinapsis y neuroprotección. Es importante que lo conozcan, ya que, como les explicaba, cuando uno entiende el porqué de las cosas es mucho más fácil que lo podamos aprender. En cambio, tratar de memorizar resulta muy difícil. Y si ustedes entienden
que en el cerebro hay problemas en las vías de estrés y de inflamación, sería mucho más fácil entender, por ejemplo, por qué una persona que está sometido a estrés crónico durante su desarrollo va a ser más susceptible a deprimirse. En cuanto al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que como recordarán es el rector de la vía de corticosteroides y que al final esta hormona de estrés es la que va a generar la respuesta aguda ante situaciones que nos confrontan en la vida, desde correr de un tigre hasta responder correctamente un examen, está alterada. Cuando nosotros hacemos que uno de estos circuitos esté funcionando de manera crónica, puede ser que inhibamos su capacidad de autoinhibirse. De manera que la sobreexposición central a estos corticosteroides, como ven ahí hay receptores centrales a nivel de hipocampo, de corteza frontal, etcétera, se vuelve citotóxica. Y ahí vemos a un lado derecho cómo los pacientes que han sido sometidos, los pacientes, perdón, con depresión mayor tienen una capacidad menor para inhibir los corticosteroides. Como una segunda importante teoría tenemos la de la inflamación. Sabemos que si ustedes toman muestras de sangre de pacientes con depresión mayor, van a encontrar mayor expresión de citocinas, mayor expresión, sobre todo, por ejemplo, de factor de necrosis tumoral, alfa y beta o de interleucina 6. Sin embargo, y a pesar, insisto, de que hay múltiples estudios eh, que muestran estas alteraciones, no hemos podido llegar a un modelo claro de en qué pacientes está alterado y en cuáles no. Para darles un ejemplo clínico, en un estudio llevado a cabo eh, por el mismo autor de esta revisión que está puesta ahí del 2013, sabemos que el usar antiinflamatorios de los que llamamos biológicos tipo infliximab nos van a provocar un efecto antidepresivo solamente en pacientes que tienen sobreexpresadas estas citocinas. Encontrar cuáles pacientes las tienen, pues uno de los retos actuales del estudio de la depresión mayor. Y finalmente, en cuanto a neuroplasticidad, este modelo genético nos ayuda a entender cómo la neuroplasticidad está alterada en pacientes con depresión mayor. Vemos ahí una comparativa arriba de un caso con estrés a la extrema derecha versus un control. Ven cómo las arborizaciones son mucho menores, las arborizaciones neuronales. Y cuando vemos abajo las tres imágenes, vemos que hay ciertas variantes genéticas, en ese caso en el gen de BDNF, que como ustedes recordarán es un agente neurotrófico esencial, vamos a ver que las variantes de valina-valina van a ser mucho más neuroplásticas, mientras que la gente que tiene la variante opuesta tiene al extremo inferior una mínima expresión de arborizaciones. Esto quiere decir que genéticamente ustedes pueden tener un fenotipo neuronal, que es el que ven hasta mero abajo con poca arborización, semejante al de un paciente con estrés crónico, que es el que ven arriba a la extrema derecha. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay gente que nace con más vulnerabilidad para depresión mayor, pero que ante el estrés incluso puede llegar a empeorar esta vulnerabilidad. De hecho, uno de los modelos actuales más útiles para entender el efecto de esta neuroplasticidad en depresión mayor nos da más luz sobre este modelo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí arriba vemos como una de las vías más prometedoras para manejar depresión mayor, que es el uso de ketamina, nos lleva a través de un bloqueo rápido de ciertos receptores de glutamato a provocar y a través, perdón, de la estimulación
de otros receptores de glutamato que no son los clásicos, sino los en tipo NMDA, nos van a llevar a una rápida activación de vías de neuroplasticidad que están viendo ahí como la vía de AKT, mTOR, y que nos van a llevar a su vez a provocar una rápida sinaptogénesis, que sería el equivalente a una rápida neuroplasticidad y arborización, y eso nos va a llevar a tratar agudamente al paciente con depresión mayor. Esto quiere decir que en algunos pacientes, sobre todo se podría asumir los que responden a ketamina, o los que responden a otros agentes glutamatérgicos de tipo NMDA, nos van a llevar a una respuesta rápida ante la depresión. Eso quiere decir que esos pacientes seguramente tienen problemas de neuroplasticidad, pero no es así en todos los pacientes. Hay pacientes que no responden a ketamina y se podría asumir que entonces es otra fuente de problemas la que estamos observando. Y ahí vemos cómo se relaciona más a su izquierda también los problemas a nivel BDNF con este modelo de pobre sinaptogénesis. Abajo, y aunque se vea un poquito eh, un poquito llena la diapositiva, ven cómo precisamente esa vía de estrés va a afectar a las quineneurinas. Las quineneurinas producen fenotipos depresivos cuando están en exceso y vemos cómo agentes serotoninérgicos van a regular a través de, arriba lo ven, de melatonina, serotonina, etcétera, van a regular la expresión de las quineneurinas, es decir, van a regular la respuesta a estrés del cerebro. Y esa es una muestra clara de por qué, aunque los agentes serotoninérgicos se podría asumir que actúan a través de vías monoaminérgicas, también actúan a nivel de vías de estrés, es decir, de forma secundaria. Acá en la derecha vemos cómo muchas de estas vías de AMPA y NMDA que hablábamos hace rato de glutamato y arriba de BDNF, etcétera, tienen interacciones complejas. Por lo tanto, es difícil diseñar fármacos y entender cuál es exactamente el efecto que están teniendo en el cerebro. Es tan compleja la red de sistemas que ocurre dentro de cada célula y finalmente cada circuito cerebral que determinar exactamente dónde estamos incidiendo es súper difícil y por eso nos ha llevado tanto tiempo el encontrar un modelo integral. Lo más seguro y lo más aceptado por los expertos en depresión en la actualidad es que existen múltiples fenotipos que nos llevan a la depresión y por lo tanto son múltiples enfermedades que responderían de manera distinta al tratamiento.